¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. La Franja de Gaza, territorio palestino, tiene 41 kilómetros de largo por 10 de ancho. Está bordeada por el mar Mediterráneo, Israel y Egipto. Hoy en día, el gobierno es parte del grupo militante islamista Hamas. Cuando este grupo tomó el poder, tanto Israel como Egipto bloquearon sus fronteras con Gaza, haciendo de todo el territorio prácticamente una prisión. Ahí viven 1.9 millones de personas. La población cristiana católica es muy pequeña. Y hoy es un placer darle nuevamente la bienvenida a nuestro programa al periodista Fernando de Haro, quien en su labor informativa ha visitado los lugares donde las condiciones de los cristianos son más precarias. Hoy nos comparte lo que fue su experiencia en la Franja de Gaza, territorio palestino. Fernando, bienvenido una vez más a nuestro programa. Gracias, Jonás. Encantado. Pues hombre, tú ya eres aquí un veterano en nuestras entrevistas. Es para mí un honor. Y realmente sí, para nosotros ha sido muy valioso la información que compartes, las imágenes que has podido compilar en todos estos países, que son pues ciertamente un reto para vivir la fe de los cristianos. Gaza es no una condición de persecución como tal, pero sí tiene unas condiciones muy particulares para la vida de los cristianos. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál fue la razón por la que fuiste a la Franja de Gaza? Pues mira, la razón fue porque iba teniendo yo noticia de que en esa parte del territorio palestino había una comunidad católica, no solo católica, también ortodoxa, que iba disminuyendo progresivamente. Me llamaba la atención que en la tierra de Jesús, porque es la tierra de Jesús, porque está a 30 kilómetros de Jerusalén, hubiera prácticamente desaparecido el cristianismo. Y es lo que está sucediendo en esa franja, en ese territorio estrecho que tú has descrito muy bien. Ha habido cristianos desde el primer siglo y parece que vamos a ver la desaparición del cristianismo. Quería ir allí antes de que no quedase prácticamente ninguno, porque estamos ante esa amenaza, ante la amenaza de que en esa zona, en Gaza, no quede ningún cristiano. Ahora, ¿tienes estadísticas más o menos concretas del número de cristianos, tanto católicos como ortodoxos? Es difícil saber exactamente el número, pero Jonás, estamos hablando de 800, 700 cristianos. Estamos hablando prácticamente de un puñado de familias. Qué impresionante. Y qué impresionante cuando lo pones en el contexto de lo que acabas de decir. ¿De qué es este territorio? Sí, este territorio es una zona muy cercana a Jerusalén, es una zona donde el cristianismo ha estado desde el siglo I. Es una zona donde se tiene devoción, por ejemplo, a María y José, porque la tradición dice que por allí pasaron para ir a Egipto. Luego hay, de hecho, una iglesia, la iglesia de San Porfirio, que es una iglesia del siglo IV, es decir, estamos hablando de la cuna del cristianismo, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en la iglesia de San Porfirio y hay tumbas, de muchos siglos de cristianismo. Y ya digo que presionados por la migración, presionados por unas condiciones primero laborales, luego sanitarias muy difíciles, y también presionados por un gobierno islamista, porque Hamas es un gobierno islamista, claro, los cristianos en cuanto pueden se van, aunque hay algunos, y eso es una cosa muy bonita, que permanecen allí pudiendo marcharse por vocación, por fidelidad a la fe. Ahora, ayúdanos a comprender un poco, Fernando, sé que ya es complicado el intentar siquiera describir la creación y la condición política de los territorios palestinos, pero a ver, vamos a regresar a 1948, Perfecto. Cuando se hace la creación o se declara la creación del Estado de Israel,
¿Y qué pasa con estos territorios? Bueno, cuando se crea el Estado, cuando se realiza la partición de la famosa resolución del 48 que tú has descrito, está Israel y a los dos lados de Israel, Cisjordania y Gaza, los territorios palestinos. Después viene la Guerra de los 6 días, después vienen otra serie de guerras que van progresivamente reduciendo estos territorios, ¿no? Entonces queda a un lado Cisjordania, para entendernos, desde Jerusalén hacia Jordania, y luego queda esta pequeña bolsita, este territorio, esta franja tan estrechita que es Gaza, que cuando llega Hamás al poder queda bloqueada. De hecho, mucha gente de la que hay allí, muchos chicos de los que yo hablé en la parroquia católica, porque hay una parroquia católica, no habían salido de ese estrecho, de esa estrecha franja de terreno, y no se les permite ni siquiera ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Por qué se da esta condición de estar literalmente en una prisión? Sí, es una prisión al aire libre porque el gobierno de Israel, cuando Hamás toma el control, decide, digamos, por razones de seguridad, establecer un bloqueo absoluto, con la colaboración de Egipto, ¿no? Hay un momento en que hay unos túneles por los que pueden escapar, pero en realidad es una guerra latente, Jonás, es una guerra que estalla. Ha habido ya 3 guerras en los últimos años, pero es una guerra latente que estalla permanentemente. Es decir, mientras yo estaba allí grabando, había un enfrentamiento en la frontera y había habido disparos del ejército israelí. En otros momentos, Hamás lanza sus proyectiles. Entonces, Israel ha decidido encapsular, bloquear este territorio, y Hamás, que es un gobierno absolutamente desastroso, en una situación de conflicto se hace fuerte en el enfrentamiento con Israel. La paz no es querida ni buscada por ninguna de las dos partes, sufre la población, sufren los pobres, sufren los cristianos. Vamos a compartir un poco las imágenes que tú pudiste recoger en tu viaje durante nuestra conversación, pero píntanos sí. este encuentro que tuviste. Mira, pues tú entras por un checkpoint que en realidad es un muro, y al otro lado hay otro muro, y en medio hay una tierra de nadie. Mira, yo, como ya soy bastante viejo, conocí el muro de Berlín, y se parece un poco a aquel Berlín, que había que atravesar una zona, tierra de nadie. Y cuando llegas a Gaza es como si hubieras viajado, no unos pocos kilómetros, sino como si hubieras hecho un larguísimo viaje, porque es en realidad Gaza tiene varias ciudades, pero todo se ha unido, mucha población joven por las calles, pero mucha suciedad, porque bueno, no se puede regar, mucha carestía de alimentos, o sea, entran algunos convoys, pero hay poca comida, hay problemas de malnutrición, sobre todo en los chicos, y luego hay luz 2 o 3 horas al día, que nunca se sabe cuándo hay luz. Entonces, si tienes que poner una lavadora, si tienes que poner aire acondicionado, por supuesto, no hay. Yo estuve visitando hospitales y las condiciones sanitarias son terribles, y luego no tienen abastecimiento, y luego el mar está muy contaminado. El mar, que podría ser una cierta apertura, ¿no? Como las aguas fecales se vierten allí, pues está muy contaminado. Es una especie de grandísimo campo de refugiados, para entendernos, Jonás, un grandísimo campo de refugiados, donde es impresionante porque el valor de la presencia cristiana es el valor de la caridad y de la solidaridad, que atiende dando de comer, que atiende dando... Vamos a ahondar en ese tema, pero ¿para ti fue sorprendente la realidad? Me imagino que debiste haber hecho bastante investigación previa, sí. Pero ¿te sorprendió la realidad? ¿Fue peor de lo que esperabas? Sí, fue un choque. Tú al final siempre, o sea, aunque has visto muchas cosas ya, afectivamente, sentimentalmente, te choca la pobreza, la miseria, tanto joven sin hacer nada por la calle, pasando de un lado a otro. Es una cosa que te impresiona, ¿no? Porque la población es muy joven, ¿no? Y luego, lo que te decía antes, ¿no? El estado de conflicto, de guerra latente, pues eso es una cosa que te impresiona. Y luego, a la pobreza,
a la falta de sanidad, a eso nos acostumbra uno, y a mí me impresionó, claro, cómo no. Por ejemplo, pues esos niños malnutridos, esos niños con dificultades sanitarias, ¿no? De salud. Y ahora sí vamos a ahondar en esa labor de servicios sociales, de caridad cristiana, como bien la llamaste, que provee la Iglesia Católica, curiosamente para una población católica cristiana mínima. Sí. Sin embargo, sus servicios no son exclusivos para la comunidad cristiana. Ahí hay un servicio, por ejemplo, de las Hermanas de la Caridad, de las Hermanas de Madre Teresa. Yo, en el centro de la ciudad de Gaza, que es una ciudad destrozada, que está sucia, como decía, me colé, porque no puedo decirlo de otra manera, en una casita que tienen las Hermanas de la Caridad para cuidar a niños discapacitados. O sea, cuando en realidad allí todo está descuidado, cuando en realidad la gente sobrevive como puede, es impresionante entrar en una casita, en un convento de las Hermanas de la Caridad, ver a esos niños en las cunas, limpios, aseados, queridos, de una manera que te llena de ternura, porque en medio de la guerra, del conflicto, este cuidado del más pequeño, del más pobre, es una cosa que te emociona. O sea, yo me guardaré siempre en mi cabeza, eso no lo pude filmar, porque las Hermanas de la Caridad me pidieron, por favor, que de ninguna manera ellas iban a hablar, pero para mí quedan en mi corazón y en mi alma esas imágenes de esos niños cuidados. Y luego, por ejemplo, en el centro de Gaza hay un hospital que lleva una directora que es ortodoxa, pero el hospital fue fundado, fue una fundación anglicana, trabajan católicos, y es sorprendente que sin nada, porque no hay prácticamente útiles médicos casi, sean capaces de mantener eso en el centro de la ciudad de Gaza, ¿no? Luego, por ejemplo, en el YMCA, la misión pontificia, que es una misión católica, mantiene una cosa muy importante que son campos de verano y de trabajo, campamentos de jóvenes y adolescentes, porque esta es otra cosa muy importante. A esa juventud que no tiene futuro, que tiene un paro altísimo, que si tú no la mantienes, digamos, atendida, activa, jugando, pensando, estudiando, el peligro del terrorismo es muy alto. Yo, mira, es un caldo de cultivo. Es un caldo de cultivo. En la Iglesia Católica, en la parroquia católica, grabé, y el traductor que iba conmigo me lo iba explicando, cómo el párroco, el padre del Verbo Divino, iba explicando por qué el suicidio no es bueno. No estaba preparado, ¿eh? Yo llegué allí y el párroco le estaba explicando a los jóvenes por qué suicidarse no hace gloria a Dios, ¿no? Porque esa gente, estos chicos viven en ese entorno de desesperación donde Exacto. El suicidio es visto como una salida, porque muchos de ellos se van contra la valla para inmolarse como supuestamente soldados. O sea, que sea sostenida la esperanza, que sea sostenida la caridad, es una cosa por este grupito pequeñísimo de cristianos. Ahora, hay que tratar de imaginar lo que es una sociedad con el 40% menores de 15 años. Es inconcebible, Fernando, ¿qué futuro tiene el 40% de la población? Pues es muy difícil, es muy difícil. La población no tiene futuro, no hay trabajo, no hay capacidad de... Y fíjate, Jonás, el hambre es mala, la falta de atención sanitaria es mala, o sea, pero la falta de futuro para un chico de 14 o de 15 años que le dice tú vas a estar aquí siempre, tú no vas a tener trabajo, tú no vas a aprender, es algo peor que la falta de comida y peor que la falta de sanidad. Y ahí es donde trabajan los católicos intensamente, en acompañar a esta gente, ¿no? Que haya gente que no se haya marchado y que haya gente que esté trabajando con esos chicos que tienen lo peor que se puede tener en la vida, que es la falta de futuro, es una cosa realmente impresionante. Fernando, entre la información que estaba compilando para esta conversación, me encontré con un dato realmente espeluznante. Y hay una proyección de las Naciones Unidas que para el 2020, estamos hablando el próximo año,
la condición de vida de la Franja de Gaza será insostenible. ¿Tú tienes idea de qué puede significar esto, de describirla como una situación insostenible? Pues insostenible significa que la comida no alcance, que las condiciones sanitarias se empeoren todavía más, es decir, que eso es un foco de enfermedades y que esas enfermedades no puedan ser atendidas. Es un problema. O sea, imagina que tienes un campo de refugiados tan grande como el que acabamos de decir. O sea, si tú no tienes posibilidad, por ejemplo, de tener tratamiento médico. Yo estuve en una de las parroquias y estaban celebrando un funeral por una persona que había sufrido un cáncer y no le dieron permiso para salir. Murió de cáncer, ¿no? Bueno, pues como estos casos, muchos. Esos hospitales en los que yo he estado. Si esos hospitales no tienen un mínimo suministro, si esos hospitales no tienen un generador para mantener frío las pruebas de un análisis de sangre, o sea, eso es insostenible. Insostenible es no tener agua potable, insostenible es no tener para comer, insostenible no es tener salud, insostenible es un gobierno que pretende instrumentalizar tu desesperación para utilizarte como una especie de... carne de cañón. Exacto, carne de cañón. Ahora, tal vez esta no es una pregunta justa para ti, porque evidentemente será especulativa, pero ¿qué futuro ves, Fernando? ¿Hay alguna ventana, alguna puerta que se pueda abrir para solucionar esto? Hay una ventana que es que la comunidad internacional, que no nos callemos, que no... vamos a ver, hay que romper algo que es falso, que es la idea de que necesariamente Israel y Egipto, por su seguridad, necesitan que estas sean las condiciones. Y hay que romper otra mentira, y es que lo que Hamás vende en Gaza sea verdad, que necesariamente tienen que ser enemigos, que dentro de Israel, dentro de Gaza, se abran, ¿no?, otras expectativas y la presión de la comunidad internacional. Y luego el valor, parecerá que yo me quiero escapar de la pregunta, pero el valor de las personas que no se marchan, de las personas que ayudan, de las personas que sostienen, o sea, el futuro depende de eso, de alguien que no se va, de alguien que sigue allí, de alguien que sigue ofreciendo su caridad. O sea, Jonás, es un testimonio extremo de donación de la vida. O sea, yo, cuando he visto a las hermanas de la caridad, cuando he visto a la cristiana que está al frente, es una forma de martirio. O sea, hay un martirio que es cuando te piden claro, el testimonio de sangre, pero hay otro martirio que es entregar la vida. Bueno, pues tiene que haber soluciones geointernacionales, tiene que haber soluciones políticas, pero no olvidemos que hay quien está sosteniendo la esperanza de forma callada con ese martirio de la caridad, ¿no? Y esa solución, estar allí, acompañar, sostener, curar, dar testimonio de una fe alegre, ¿no? Que no se desespera. Y yo creo que ese ingrediente es esencial, Fernando, porque hablar de este tipo de esperanza, porque es tener esperanza en una situación desesperada. Exacto. Tiene que venir de la gracia de Dios. Entonces es ahí donde el factor de la fe, de la iglesia, de esa vivencia de la fe cristiana, tiene un efecto social, vamos a decir. Yo creo que has tocado la gran cuestión. Es decir, cuando yo he entrevistado a alguno de estos cristianos, le digo, pero ¿tú por qué no te marchas? Yo estoy en las manos de Dios, yo soy libre porque estoy en las manos de Dios. No dependo ni de los islamistas ni de Israel. Esto que parece solo una cuestión espiritual, que lo es y tiene un grandísimo valor, porque una persona dice, yo soy libre, estoy en la mano de Dios, eso hace que esa persona esté ahí como un factor de cambio, que esté por encima del enfrentamiento, por encima del rencor. Me decían, nuestra vocación aquí es ser puente de paz. Yo creo que eso tiene un valor social, o sea, que en medio de un conflicto donde el mal que unos y otros han sufrido se convierte en una especie de escalada, que haya personas que rompan la escalada del mal y de la confrontación, tiene un valor social inapreciable. Ahora, la relación en sí entre musulmanes y cristianos
¿Es buena? ¿Hay conflicto? ¿Hay discriminación? La relación entre los vecinos no es mala. O sea, quiero decir, los cristianos y los musulmanes tienen buena relación. El problema es que tú tienes un gobierno islamista que cada vez te deja, o sea, que quiere construir una zona de un solo color, de un tipo de interpretación del Islam absolutamente restrictiva. El problema no está, digamos, en las relaciones personales, que son unas relaciones personales buenas, porque los musulmanes saben que el hospital es de los cristianos, los musulmanes saben que quien da de comer son los cristianos, y hay una relación de fraternidad. El problema es que hay un proyecto desde el gobierno de islamización cada vez más radical y eso limita, ¿no? Ha habido algún ataque, pero pocos y esporádicos. Ahora, lo sorprendente de esto, Fernando, entre comillas, es que fue un gobierno elegido. Sí. Es decir, hubo votación. La sí, gente sí, decidió que querían a esta organización. Sí, porque jamás se convierte, digamos, en la referencia. Cuando tú te sientes víctima, vas optando por soluciones radicales. Y no digo que no sean democráticos. Lo que pasa es que ya sabes que jamás está declarado organización terrorista en algunos países y Estados Unidos. Pero sí, este es el problema. Este es el problema, y es que si no se frena la escalada, los pueblos van optando cada vez por soluciones más radicales. Pasa a un lado y al otro lado de la frontera. Es decir, al final, con el apoyo de... No estoy comparando jamás con el gobierno de Netanyahu, que son dos cosas totalmente diferentes, pero hay, digamos, escaladas hacia la radicalización. Sí, desgraciadamente es así. Hay una iniciativa reciente por parte de los Estados Unidos de buscar inversión para desarrollar precisamente la economía en los territorios palestinos, no nada más en Gaza, sino en Cisjordania, lo que en inglés se conoce como el West Bank, y en los otros territorios palestinos. Pero el gobierno de Hamás dijo que ellos no se iban a sentar a la mesa de negociaciones para poder lograr esto. ¿Podríamos decir que esto es como orillar a tu propia población a un suicidio colectivo cuando te están tendiendo la mano y dices... Yo creo que es urgentísima la reapertura del proceso de paz. Yo recuerdo las imágenes del Papa Francisco, que no estuvo en Gaza porque no podía ir a Gaza, pero es necesario buscar fórmulas de paz. Habrá que ver si esta fórmula es buena, habrá que examinarla, pero las dos partes, en realidad son más partes, tienen que ponerse a negociar una salida porque la población no puede seguir sufriendo. Yo no voy a defender ni mucho menos a Hamás, es indefendible, pero por la parte israelí también hay que las dos partes tienen que buscar soluciones en Cisjordania, en West Bank y en Gaza. Ahora, esta pregunta es para ti como europeo, sí. Porque también evidentemente se refleja en lo que es en Estados Unidos y en Latinoamérica. Cuando uno hace una crítica hacia algunas medidas del gobierno del Estado de Israel, sí. como que inmediatamente se pasa a la etiqueta de antisemita, de todos estos estereotipos. Es una gran pregunta esta, Jonás. Vamos a ver. Israel es un país democrático. Israel tiene perfecto derecho a existir, por supuesto, y a tener garantizada su seguridad. Y esto no lo podemos cuestionar ni lo cuestionamos. Pero, como muchos israelíes dicen, las políticas que está haciendo Israel en este momento quizá no sean las más convenientes para conseguir la paz, para conseguir un entendimiento. No lo digo yo, lo dicen muchos israelíes. Ciudadanos israelitas. Entonces, como Israel es una democracia y es un país en el que hay un debate en este momento, o sea, no hay más que leer la prensa israelí, el que un europeo diga que esas políticas del actual gobierno no son las más adecuadas, no significa que seas antijudío. Yo no tengo ningún problema con el judaísmo, todo lo contrario. Yo como cristiano soy hijo espiritual del judaísmo. Yo no tengo ningún problema con el Estado de Israel. No soy anti
sionista, antijudío, de ninguna manera. Pero yo creo que los ciudadanos, muchos ciudadanos de Israel que critican las políticas actuales del gobierno, llevan razón. Porque Israel ha tenido otros gobiernos, ha tenido otras políticas y ha tenido líderes que en otros momentos buscaron el entendimiento y buscaron la paz. Recordemos a los presidentes, recordemos muchas... Simplemente es esto, yo no. Claro. Es decir, ser crítico con las actuales políticas del gobierno de Israel no significa ser antijudío, no significa ser anti-israelí, significa evocar la tradición que ya tiene ese país de 70 años y algunos de sus líderes del pasado y algunos de sus líderes del presente para invitar a buscar posibles entendimientos. Se nos acabó el tiempo, Fernando, pero sí me gustaría que nos comentaras, ¿tú tienes idea de qué podemos hacer para apoyar a esta comunidad cristiana en la franja de Gaza? Sé que hay algunas organizaciones católicas que han podido dar ayuda, como Cáritas Internacional, por ejemplo, pero es muy limitado realmente el acceso que se tiene. Es muy limitado el acceso, yo creo que de llevarlos en el corazón, Jonás, yo siempre lo digo. Hay una directora del hospital que me dijo, ¿tú por qué estás aquí? Y me dijo, porque cuando vuelva Jesús, si vuelve en esta generación, por lo menos quede un cristiano que sea yo. Me dijo. Qué fuerte. Bueno, yo desde que me lo dijo lo llevo en el corazón. O sea, podemos intentar a través de Cáritas aportar dinero, podemos tenerlos en nuestras oraciones. Yo desde que esta persona me lo dijo, lo llevo en el corazón. O sea, hay una persona que está esperando a que Jesús vuelva y no se va por eso. Aprender de esa fe. ¿Qué podemos hacer por ellos? Aprender de ellos, llevarlos en el corazón, rezar, y si Cáritas Jerusalén tiene capacidad de entrar, por ejemplo, pues ayudémosle. Fernando, muchísimas gracias. De verdad que valoramos mucho estas conversaciones contigo porque pues ahora sí que, como dicen, si arriesgas el pellejo, ciertamente, en todas estas aventuras fascinantes, siguiendo la fe de los cristianos en el mundo. Gracias, Jonás. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia en los territorios palestinos y en otros lugares del mundo donde la Iglesia es perseguida y pasa necesidad, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.